En el mundo laboral, la carta de presentación de una persona es el currículum o el conocido CV. A este se le agrega cualquier cosa o relevante para demostrar conocimientos, competencias, habilidades, experiencia. Seguramente la gran mayoría de los que están aquí hoy han tenido que elaborar uno. Sin embargo, quiero preguntar, ¿se imaginan cómo sería el currículum de David? Hasta este punto en la historia, hasta esta parte del segundo libro de Samuel, ¿qué abarcaría con lo que hemos visto en la narración? Seguramente David tendría que comenzar hablando de sus años como pastor, pasaría a hablar de su experiencia enfrentando a los osos y a los leones. Podría hablarnos de su habilidad con el uso de la honda, la demuestra con Goliat. Entre sus logros estaban el haber derrotado a un enorme soldado, una condecoración en Israel. David tuvo adiestramiento intensivo en supervivencia en ambientes hostiles, cuando tuvo que ir a las cuevas y a los desiertos para esconderse de Saúl. Y David además, lo habíamos visto, hermanos, componía salmos. David nos habla con estas endechas que tenemos registradas en el libro de Samuel. David podía tocar el arpa de una manera especial, que hacía incluso que esto tuviera un efecto espiritual sobre Saúl. Dios había ejercitado a su siervo de muchas maneras. Y a todo ello se agrega, con lo que tenemos en el pasaje, la experiencia de David como diplomático. Es decir, la de un hombre que quería ver un reino en el que no hubiera derramamiento de sangre innecesario. Un reino en el que prevaleciera la paz. Ese era el corazón de David, lo había demostrado delante de Saúl al perdonarlo cuando tuvo la oportunidad de darle muerte. Y una vez más se nos reitera, hermanos, en este capítulo, cuál es la clase de carácter de este hombre. Podemos titular el capítulo David, hombre de paz. Y muy similar a lo que hemos estado viendo en otras porciones, lo que hace el autor de este libro es contrastar el carácter de David con dos personajes que aparecen aquí en la escena de una manera preeminente: Abner y Joab. Qué distinto se ve David delante de ellos dos. Fíjense, hermanos, que el pasaje comienza hablándonos de la casa de David. El versículo 1 nos dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Con lo cual se anticipa la victoria que va a encontrar David. Y a continuación tenemos a los integrantes de su casa, esposas e hijos. Aquí se nos presentan por primera vez y los vamos a encontrar más adelante cuando veamos los conflictos que se van a gestar dentro de la casa de David, empezando por sus hijos y algo que va a escalar en mayores proporciones. Pero Abner aparece más adelante como personaje clave para reunir al reino del norte. Y en la escena encontramos drama, encontramos traición, encontramos una tragedia de por medio. En primer lugar, Abner pacta con David. Y noten lo difícil que es comprender cuál era la motivación exacta de Abner para hacer esto. Porque según nos lo dice el pasaje, todas las señales que estaba dando Abner apuntan a que él quería ser el rey. Isboset se lo reclama. Isboset, quien era descendiente directo de Saúl y quien pensaríamos que puede ser un probable heredero, está siendo relegado. ¿Quién es el que está tomando el mando, el papel del rey? Abner en ese momento. Y la manera, hermanos, en que sabemos eso es que Abner se llega a la concubina de Saúl. Y eso no era cualquier acto, no era simplemente, ¿verdad?, que este hombre era un hombre lujurioso. Era un acto simbólico. Él lo que estaba diciendo es: yo quiero ser el rey. Y por eso
voy a suplantar, ¿verdad?, el lugar que tenía Saúl en un momento dado. Y lo voy a hacer de esta manera. Era un desafío a Isboset. Era un reto. Le estaba diciendo, yo voy a ser el rey. Y el hombre estaba muy empoderado. Vemos incluso que Isboset le tenía miedo. Él era el general. Era un hombre de guerra. Y por eso no le dice nada. Pero una vez que Isboset le reclama, oye, ¿por qué has estado con la mujer de mi padre? Abner cambia de actitud. Y dice algo que es difícil de comprender. Versículo 8. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseo. ¿Qué es lo difícil de comprender aquí? Todas las señales nos dicen que él quiere ser el rey, pero un momento que Isboset le reclama, él cambia de opinión y ahora le dice, ¿sabes qué? Ni tú ni yo le voy a entregar el reino a David, porque esta es la promesa que Dios le ha hecho a David. Es difícil entender qué es lo que estaba pasando exactamente en el corazón de Abner, pero vamos a ver en un momento que de esto podemos tomar una aplicación. Abner claramente reconoce la promesa de Dios para David y Abner procede a continuación a hacer un pacto con él. Vean por favor el versículo 20. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Parecía que David había logrado un movimiento diplomático excepcional. Se iba a trasladar el reino de tal manera en que nadie más tuviera que morir. Al menos eso parecía hasta ese punto. Porque después el autor de este libro nos introduce de nueva cuenta a Joab. ¿Y cuál era la intención de Joab? Recuerden que habíamos visto que Abner mata en la batalla con el regatón de su lanza al hermano de Joab, Asael. Joab se ha encargado entonces de cultivar en su corazón ese odio, ese deseo de venganza. Y tanto es así que lo lleva al acto. Cuando se entera de que David ha estado con Abner y han hecho un tratado de paz para que se traslade el reino, Joab llama aparte, sin que David se entere en ese momento, a Abner y lo mata en secreto. Así cae este poderoso general. Lo importante aquí, hermanos, es la reacción de David. ¿Qué es lo que piensa David de ese evento? Ese es el énfasis, digamos, el foco sobre el que se centra este pasaje. David dice, versículo 28, inocente soy yo y mi reino, delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. David, después de declarar su inocencia, procede a maldecir a Joab y a su descendencia. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera espada, ni quien tenga falta de pan. ¿Por qué era esto tan importante? Recuerden, estamos viendo el carácter de David. Y las personas que estaban alrededor de él pudieron haber pensado, este hombre es un hombre sanguinario. Ha conseguido el reino a través de derramar sangre inocente. David estaba muy preocupado, hermanos, por demostrar que no había sido así. Por vindicar su reputación, no solo, ¿verdad?, por el hecho de que él iba a ser el rey, sino porque él sabía que Dios quería un reino de pureza, un reino de paz, un reino en el que no se derramara sangre inocente. Y es por eso que David prepara un gran funeral para Abner.
Vemos por lo que David dice y por lo que tenemos en el pasaje que Abner no se caracterizaba por ser un hombre muy virtuoso. De hecho, si comparamos la endecha que David compone a Saúl y a Jonatán, dista mucho de lo que encontramos de ese lamento compuesto para Abner. No era un hombre virtuoso, pero su sangre se había derramado de forma innecesaria. No había ningún motivo para darle muerte a este hombre. Asael había muerto conforme a las reglas de la batalla. Abner le dio oportunidad de que se hiciera a un lado, 2 oportunidades de hecho, y él no quiso hacerlo. David entonces, hermanos, muestra estas señales de luto, empieza a llorar, manda que sepulten a Abner, sigue el féretro, David detrás de él. Y cuando el pueblo ve todo esto, incluyendo el ayuno del rey, nos dice el versículo 37, y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. El funeral había sido un acto también simbólico. David entendía cómo funcionaban los gobiernos, pero sobre todo estaba haciendo esto bajo el temor de Dios. Y con este funeral se hace patente que no había sido David el que planeó la muerte de Abner, que David quería un reino que se lograra a través de la paz, a través de acuerdos, a través de reconciliación. ¿Qué aprendemos, hermanos, de este pasaje? Déjenme darles 2 aplicaciones para terminar. En primer lugar, encontramos en la persona de David una sombra del rey de paz. David tuvo la intención de formar un reino en el que imperara la paz. Para él fue imposible lograrlo, si bien tuvo la intención en su corazón. Aún más, como vamos a ver más adelante, su reino se vería perturbado posteriormente por su conducta y la de sus hijos. Incluso cuando pensaríamos y avanzamos todavía más en la historia bíblica, que se ha logrado cierta paz en el reinado de Salomón, no va a durar mucho tiempo y se va a romper con su hijo Roboam. De tal manera, hermanos, que la paz para Israel, aunque un ideal tan alto y en algunas ocasiones parecía estar tan cerca, nunca se logró. Y la manera en que terminan hablando los profetas es de un reino dividido, el reino del norte y el reino del sur. Eso que David quiso lograr trayendo la paz, al final no se pudo, fue imposible para él. Lo peor del reino de David, hermanos, nos recuerda el carácter transitorio y caído de los reinos de este mundo. Pero si pensamos en el corazón de David, Dios nos dirige a pensar inmediatamente en el reinado justo del Mesías, en Cristo, que sí es capaz de lograr la paz, no solamente entre el reino del norte y el reino del sur, razón en parte por la que Cristo dice: me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea. Es decir, Cristo está pensando en esas categorías, está pensando en el norte, el sur, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tal forma que Cristo no solamente reconcilia estos reinos de los judíos que habían estado enemistados, salvando, ¿verdad?, judíos de ambas partes, Jerusalén y Judea, sino que Cristo también ha traído una paz mayor, reconciliando a judíos y a gentiles en un mismo cuerpo. Es Cristo, hermanos, ese rey de paz del que David apenas es una débil sombra. Y esto es algo que David va a celebrar a través de los salmos con alabanzas. Este Cristo que reina. En segundo lugar, vean aquí que la providencia de Dios sigue el camino trazado por su promesa. La providencia de Dios sigue el camino trazado por su promesa. ¿Dónde vemos esto? Es algo que podemos deducir de las palabras de Abner. Este hombre con un carácter ambiguo, complejo, nada virtuoso, aparentemente, reconoce la promesa de Dios. Vean otra vez el versículo 9, hermanos. Así haga Dios a Abner y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, Abner sabía de esto, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl
y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. A medida que avanzamos en el libro de Samuel, nosotros ya sabíamos acerca de esta promesa. La habíamos visto ya casi desde los primeros capítulos de este libro, pero no teníamos idea de cómo se iba a cumplir hasta que vamos avanzando más adelante y nos damos cuenta, hermanos, de que quien tiene las riendas es Dios y que lo demuestra de maneras inesperadas, a veces insólitas. Samuel reconoció que David iba a reinar. Saúl también lo reconoció las 2 veces que David lo perdonó, sobre todo en la segunda. Asimismo, Jonatán, cuando fue para animar a David y decirle: David, yo sé que Dios te ha concedido el reino. Lo mismo Abigail. Y ahora encontramos también a Abner. Algunos personajes quizá de manera más voluntaria, otros de manera alegre y otros a regañadientes. O uno del que ni siquiera entendemos por qué lo hizo. ¿Por qué quería ser rey? Pero después de repente da este giro de 180 grados y dice: ni tú ni yo, Isboset, el reino va a ser para David, porque así lo ha jurado el Señor. Esto, hermanos, nos deja ver otra vez que Dios está en control. Y aunque no entendamos los caminos que su providencia va a tomar o cómo las circunstancias van a resultar en lo que Dios se ha propuesto, el libro de Samuel nos recuerda eso una y otra vez. Dios lo va a lograr, Dios lo va a hacer, Dios va a cumplir lo que Él ha prometido, lo que Él ha jurado. Recuerden que Samuel nos había enseñado también eso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esa, hermanos, es también nuestra confianza. Cristo está reinando en ese momento. Y aunque hay muchas cosas que no podamos entender en su providencia, ¿cómo es que va a resultar lo que Él ya nos ha prometido? Llueva, truene, hermanos, eso es lo que va a ocurrir. Dios cumplirá su palabra. Y esa es nuestra esperanza. Esa es la roca sobre la que nos apoyamos en este día. Sigamos, hermanos, por lo tanto, alabando a nuestro Dios. Amén.